Buenas noches. El tema que traemos hoy a Tribuna de la Historia es posiblemente una de las mayores vergüenzas vivido por nuestro continente. Fue la matanza, así lisa y llanamente, de miles y miles, de cientos de miles de inocentes, absolutamente inocentes. De gentes que eran mujeres y niños o ancianos, puesto que no estaban en el frente ni eran útiles para ir al frente, de refugiados que venían huyendo del avance arrollador de las tropas rusas. En fin, eran gente que sufrían la guerra como todos, pero que no eran de la guerra, que no estaban en la guerra. Cuando faltaban muy pocos meses para que la Segunda Guerra Mundial terminara de una vez por todas, entonces el alto mando, aliado, decidió bombardear dos ciudades. Una era Dresden y otra fue Berlín. Y allí se produjo una auténtica matanza, tan grande, o sea, tan espectacular, tan vergonzosa, si se quiere, que en el prólogo al libro que la describe, que se llama La destrucción de Dresden, en el prólogo del libro, ese Robert Sandby, que era uno de los ayudantes, no sé qué relación tenía en aquel momento, pero sería uno de los máximos responsables, junto con el mariscal Harry, el jefe de Estado Mayor. Exactamente, pues casi confiesa que todos estaban como un poco avergonzados. Dice, fue una de esas tragedias que se producen en tiempos de guerra como consecuencia de una desgraciada concatenación de circunstancias. Quizá quienes la aprobaron no eran ni perversos ni crueles, quizá únicamente eran personas demasiado alejadas de las duras realidades de la guerra como para poder comprender claramente el terrorífico poder destructor de un bombardeo aéreo en aquella época de la primavera del 45. La gramática que inventó el verbo coventrizar, cuando los alemanes bombardearon Coventry, no tuvo palabras para inventar desdrenizar o berlinizar o algo parecido. Vamos a verlo esto en imágenes, vamos a tratarlo en profundidad con nuestros invitados. Son don Ramón Garriga, periodista e historiador. En aquellos días era agregado de prensa en la Embajada de España en Berlín y por lo tanto superviviente, diríamos, y desde luego testigo directo del bombardeo de Berlín. Don José Sánchez Méndez es teniente coronel diplomado de Estado Mayor, piloto, redactorista y redactor de revista aeronáutica. Don Jesús Salas Larrazábal es doctor ingeniero aeronáutico y además por afinidad historiador especializado de una manera muy directa además en temas aeronáuticos o de aviación o que toquen lo aéreo. Y la señorita Elisabeth Gut, que es corresponsal de la agencia alemana de noticias dpa en Madrid y en España. Como de costumbre vamos a presentarles en imágenes un recuento de lo que fueron estos dos bombardeos, a modo de resumen de lo que fue la acción bélica que vamos a estudiar. Una de las decisiones adoptadas por Roosevelt, Churchill y Stalin en Yalta en los últimos días de enero de 1945 fue dar prioridad al bombardeo de las mayores ciudades alemanas aún no arrasadas. Como se venía haciendo desde 1942, el mando de bombardeo de las Reales Fuerzas Aéreas Británicas se emplearía de noche y la octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos atacaría de día con el apoyo de la 15ª Fuerza Aérea basada en Italia. En aquellos momentos, la línea del frente occidental coincidía sensiblemente con la frontera germana, lo que permitía pensar en el bombardeo de los confines orientales de Alemania, retaguardia inmediata de las tropas que se oponían al avance de los ejércitos rusos entre el Vístula y el Oder. El mando de bombardeo escogió como blanco Dresde, capital de Sajonia, artística ciudad rococó llamada la Florencia Germana, de 633.000 habitantes de derecho, aunque de hecho rondaría el millón, teniendo en cuenta los refugiados de las zonas de Silesia y Sajonia, amenazadas por el avance soviético. Era la única gran ciudad alemana aún no bombardeada. La octava Fuerza Aérea colaboró en la destrucción de Dresde, pero se empleó con más asiduidad contra Berlín. La capital prusiana ya había sido bombardeada en 1940 y 1941 en forma más bien simbólica y fuertemente en el invierno 1943-44. En 1942, el mando de bombardeo no atacó Berlín, pues prefirió éxitos seguros en objetivos secundarios a empresas inciertas en puntos primordiales. El más notable fue el bombardeo de Colonia, con 1000 aviones bimotores en su mayor parte. Este año empezó a recibir la RAF los cuatrimotores Halifax y Stirling, y algo después los magníficos Lancaster. Los Estados Unidos aportaron la octava Fuerza Aérea con sus famosos B-17, más conocidos como fortalezas volantes, y los B-24. La Fuerza Estratégica Angloamericana desplegada en Inglaterra alcanzó la cifra de 2000 cuatrimotores en 1943. Podía ser guiada por eficaces métodos de navegación hasta puntos muy al interior de Alemania que previamente eran identificados por los bimotores rápidos Mosquito del grupo de localizadores de objetivos equipados con radar panorámico. Esta potente y tecnificada Fuerza Aérea arrasó la cuenca del Ruhr en primavera y desató los 3 terroríficos golpes nocturnos contra Hamburgo al filo de julio y agosto.
La octava Fuerza Aérea creyó llegado el momento de ensayar los bombardeos diurnos masivos, pero la caza alemana se mostró con gran fortaleza y agresividad. No volvieron a su base 60 B-17 el 17 de agosto y en una semana de octubre se perdieron otras 148 fortalezas volantes. En los días finales de agosto y los primeros de septiembre, el mando de bombardeo lanzó sus primeros ataques fuertes contra Berlín. Quiso repetir su éxito de Hamburgo, lo que le valió la pérdida de 123 aviones. En Hamburgo se había beneficiado de la anulación del sistema radar de la defensa por el lanzamiento de tiras de papel metalizado, pero ahora la distancia hasta Berlín era mucho más larga y los alemanes pudieron usar con éxito cazas monomotores guiados por el método jabalina en auxilio de los cazas biomotores nocturnos. No se arredraron los británicos y comenzaron el 18 de noviembre la llamada Batalla de Berlín, que culminó en los 6 grandes ataques de enero y el potentísimo del 16 de febrero de 1944. En estos 7 grandes bombardeos y otros 9 menores, efectuaron cerca de 5.000 salidas y lanzaron casi 15.000 toneladas de bombas, doble que sobre Hamburgo. No regresaron 300 aviones, lo que supone unas pérdidas superiores al 6% de las salidas y del orden del 30% de los efectivos del mando. Los resultados fueron inferiores a los obtenidos en la ciudad hanseática, pues se arrasó una superficie inferior a la mitad, mientras el porcentaje de pérdidas se multiplicó por más de 2 veces y media. Los ingleses debieron suspender la ofensiva aérea. La octava fuerza, que disponía ya de los magníficos cazas Mustang, de gran radio de acción, decidió tomar el relevo. El 6 de marzo envió sobre Berlín 660 B-17 a pleno día, que lanzaron 1.626 toneladas de bombas, carga no muy inferior a las 2.500 arrojadas por los ingleses la noche del 16 de febrero. Un 10% de los aviones participantes fueron derribados, no obstante lo cual, otra formación algo menor de fortalezas volantes repitió el servicio 2 días después, esta vez acompañados por cerca de 1.000 cazas. El porcentaje de pérdidas bajó al 8%, cifra aún prohibitiva. El desembarco en Normandía, la campaña contra las fábricas de combustible sintético y la contraofensiva alemana en las Ardenas impusieron una pausa relativa en el machaqueo de las ciudades germanas, de bastantes meses. Pero no se perdió el tiempo, pues los métodos de navegación e identificación de objetivos se mejoraron extraordinariamente y por otra parte la captura de un Junker 88, equipado con los últimos adelantos alemanes de caza nocturna, permitió a los británicos desarticular de nuevo el sistema radar alemán y bombardear casi impunemente Dresde en la noche del 13 al 14 de febrero de 1945, ciudad que apenas contaba con artillería antiaérea. 2 oleadas de cuatrimotores Lancaster con 800 aparatos en total lanzaron sobre la ciudad del orden de 2.000 toneladas de bombas. En la mañana del 14, 3 centenares de B-17 aportaron otras 700 toneladas y el día 15, nuevas fortalezas volantes elevaron la cuenta total por encima de las 3.000 toneladas. Como término de comparación, diremos que las bombas que destruyeron Hamburgo solo pesaban del orden del doble, aunque esta ciudad era varias veces mayor que Dresde y extraordinariamente más extendida, con el agravante de que el nuevo procedimiento de bombardeo usado en 1945 aseguraba una mejor distribución de la carga sobre la zona atacada. No es pues de extrañar que el número de víctimas fuese mucho mayor, hasta el punto de que los supervivientes se mostraron incapaces de enterrar a los fallecidos y de apagar el incendio, que duró 7 días y 8 noches. Berlín fue bombardeada de día según la táctica habitual de la octava Fuerza Aérea. En el primer gran bombardeo del 25 de febrero participaron 1.112 bombarderos pesados que apenas registraron pérdidas. La caza alemana estaba ya desbordada y no sabía dónde acudir, y en ningún punto se presentaba con el número necesario. Hizo un último esfuerzo, lanzando al combate los pocos cazas a reacción ME-262 operativos, que el 18 de marzo pudieron derribar 25 cuatrimotores de los 1.200 que ese día obsequiaron a Berlín con 3.000 toneladas de bombas y 5 Mustang. En este mismo mes de marzo, la capital alemana fue masivamente atacada otras 4 veces los días 6, 13, 20 y 24. El 22 de marzo, los ejércitos aliados cruzaban el Rin. Todavía fue Berlín visitada una vez más por la octava Fuerza Aérea el 10 de abril, esta vez con 1.232 cuatrimotores. Luego, los acontecimientos se precipitan. El 16 de abril, los rusos rompen el frente Oder-Neisse y 2 días después se rinde el grupo de ejércitos que defendía la cuenca del Ruhr. La resistencia alemana organizada
concluía. Y comenzamos el coloquio. Don Ramón, ¿podría usted contarnos sus propias vivencias, sus vivencias personales allí, en el momento cuando el bombardeo de Berlín? Sí, es una cosa que han pasado muchos años, pero me acuerdo perfectamente. Era el 22 de noviembre. Nosotros, después del bombardeo de Colonia, que por primera vez una ciudad alemana fue bombardeada por 1000 aparatos, y de la destrucción de Hamburgo, no dormíamos en Berlín. Teníamos un segundo domicilio a 70 kilómetros de Berlín. Pero el día 22 llovía y había niebla. O sea, los berlineses estaban contentos porque niebla y lluvia significaba que pasarían la noche tranquila. Yo decidí quedarme en Berlín, fui al cine y cuando me sentaba en la mesa para cenar me llamaban por teléfono para avisarme que venía una cantidad enorme de aviones y que hiciera lo posible para largarme. No pude largarme, tuve que entrar en el refugio de mi casa y allí asistí a todas las bombas. Y el espectáculo tremendo de ver como una bomba caía a 50 metros del refugio donde estaba, quedamos ahí oscuras, todas estas cosas. Realmente es una cosa que no se ¿Cuánto olvida. duró el bombardeo? El bombardeo duró unas 2 horas. Era como un terremoto. Bueno, no, quizá que había algo infernal más que terremoto, porque ahí estaban las baterías antiaéreas, las bombas, los incendios, las sirenas, los gritos de la gente, toda esta cosa. Esto no es un terremoto, es algo infernal. Cuando salió del refugio, ¿qué había? Pues bueno, antes de terminar la alarma, ¿no? Los hombres subimos porque las bombas incendiarias habían caído en nuestra casa y fuimos a salvar las cosas que se podían salvar. ¿Y la ciudad cómo quedó? La ciudad que quedó en llamas, totalmente en llamas. Yo me acuerdo, yo tomé mi coche para ver lo que había sido y vi, por ejemplo, la avenida Bismarck, que al día de la avenida Bismarck es la más ancha que hay en Berlín, y al día al lado y lado. O sea, las bombas incendiarias cayeron en cantidades enormes. Señorita Elisabeth Gut, usted no estuvo en Dresden y en Berlín, pero estuvo quizá en otro sitio tan fuerte como ellos. Estuve en Bremen, sí, y participamos en parte en los ataques aéreos a Berlín, porque los conjuntos de aviones anglosajones siempre pasaban por Bremen o por Hannover en su camino a Berlín. Y entonces, lo digo con un poco de vergüenza, cada vez que pasaron y no dejaron su carga de bombas en Bremen, pensaban, bueno, irán a Berlín. Peor para los berlineses, pero por lo menos no nos toca a nosotros. Así lo participamos siempre un poco. En Bremen hemos tenido bombardeos casi desde el primer momento de la guerra, pero por suerte no hemos tenido mucha pérdida en vida humana, porque como estábamos acostumbradas desde el primer momento, ya sabíamos más o menos cómo comportamos. Y en Hamburgo, por ejemplo, ha sido tremendo, 30.000 personas que murieron en 3 ataques. Y en Bremen, muy pocas, por suerte. Pero lo de Berlín lo miramos siempre, lo oímos, y siempre así con un suspiro, menos mal que esta noche no nos toca a nosotros. ¿Qué opinión causó, qué impacto causó en la población alemana al conocer los resultados de los bombardeos en los dos sitios, en Dresden? Yo creo que la opinión era dividida. Había bastante gente que no estaba de acuerdo con el régimen y estaba casi esquizofrenia, porque por un lado querían que cayeran muchas bombas para que termine antes la guerra. Por otro lado, no querían que se muriese gente, que se destruya las ciudades. No se puede, creo yo, hablar de una opinión general.
claro que cada vez que hubo un bombardeo muy fuerte como lo de Berlín, lo de Hamburgo, lo de Dresden, la gente estaba horrorizada. Señor Salas, ¿qué significaban como blancos, o sea, como puntos estratégicos Dresden y Berlín? Bueno, Berlín es un objetivo claro, porque era la capital, era el centro donde estaba el gobierno. Era ya, hay dos bombardeos fuertes, ¿no? Uno, el que se refería al señor Garriga antes, que es el que hicieron fundamentalmente los ingleses por la noche, el del mando de bombardeo, que dura todo el invierno del 43-44. Y luego el último bombardeo, los de marzo, fundamentalmente. Empiezan en febrero, terminan en abril, pero fundamentalmente en marzo del 45, que ese fue más bien de día y lo hizo la 8ª Fuerza Aérea. Digamos, concretamente ya en estos últimos, era las etapas finales y podía pensarse que un bombardeo de la capital podía decidir al gobierno a finalizar la guerra. Lo de Dresde es totalmente diferente. Lo de Dresde era una ciudad, no había sido bombardeada nunca, estaba periférica, casi en el límite de Checoslovaquia, muy lejos todavía, aun cuando efectivamente los rusos habían roto el frente polaco, estaban acercándose a Sajonia y a Silesia, pero quedaba todavía Dresde muy lejos y muy marginal. Vamos, aparentemente no hay justificación. ¿Por qué eligieron Dresden, en su opinión? Pues yo creo que eligieron Dresde porque era la única capital importante alemana todavía sin bombardear. Dresde era una ciudad de 630.000 habitantes, habían bombardeado ya 70, habían arrasado 70, o sea, se habían bombardeado y de las 70, 26 o un tercio las habían destruido, más del 60%, y el otro 2/3 al 50%. Y Dresde no se había bombardeado nunca, era una ciudad intacta. Entonces, probablemente también, puesto que estaban atacando los rusos hacia Sajonia, era un poco una idea de dar la sensación de que se los ayudaba de alguna manera. Pero vamos, no parece que tiene una justificación militar clara. ¿Cómo fue, teniente coronel Sánchez, cómo fue el desarrollo de los bombardeos? O sea, ¿cómo fueron las tácticas que siguieron los aliados? Bueno, en el ataque contra Dresde quizás hay un poco, no digamos de perversión, ¿no? Pero hay un refinamiento de la técnica que se había logrado a través de la experiencia conseguida por los británicos, sobre todo el mando de bombardeo, en la ejecución de los ataques de bombardeo. El de Dresde en particular se hizo en 2 oleadas. Una oleada primero de bombarderos, unos 300 bombarderos Lancaster, que eran los de mayor capacidad del mando de bombardeo británico, e incluso de los norteamericanos, que las fortalezas volantes B-17 norteamericanas, que se hizo de 10 y 12 minutos, 10 y cuarto más o menos de la noche, y dura 10 minutos. Entonces esto se hizo intencionadamente separado 3 horas con otro posterior, que fue a la 1:30 de la madrugada, para en el momento en que la población de Dresde saliera a la calle, los servicios contra incendios, la defensa civil, etcétera, etcétera, entrar en acción, lanzar otra segunda oleada de bombardeos, que esta fue mayor, ya de 530 o más o menos aparatos Lancaster, que lanzaron en total unas 650.000 bombas incendiarias, no eran de fósforo. Entonces se produjo, estaba calculado porque había la experiencia de Hamburgo, de que se produjo una especie de tifón, es decir, que debido a la alta temperatura que se logró en el centro de la ciudad de incendio, que llegó casi a los 1000 grados, entonces se produjo pues una especie de depresión térmica, digamos, entonces el aire frío vino a rellenarlo, se produjo huracanes del orden de más de 100 kilómetros por hora, se extendió por toda la ciudad, y cuando la tercera oleada de bombarderos B-17 norteamericanos a las 12 del día siguiente llegaba, la ciudad estaba ardiendo por los 4 costados, la altura del humo llegaba a más de 5.000 metros, y la segunda oleada de bombardeo británica, por ejemplo, dice que por la noche no le hizo falta que nadie le llevara hacia Dresde, que el incendio de la ciudad lo veía a 350 kilómetros de distancia. En total, sobre la ciudad se lanzaron entre las 3 oleadas unas 3.000 toneladas de bombas. Eran unas bombas revientamanzanas que se llamaban, del orden de 6.000 kilos de potencias, que traspasaban hasta muros de 4 metros de hormigón de espesor. Y entonces, con las bombas incendiarias, se provocó pues, una falta de oxígeno. El 70% de la población, unas 150.000 personas, murieron aquella noche, pues murieron más o menos por la falta de oxígeno, es decir, sin poder respirar, ¿no? Y en Berlín no fue tan duro el ataque del día 3 de marzo, día 3 de febrero, unos días antes, pero también 25.000 personas en un solo ataque murieron en Berlín. O sea que Dresde es superior a Hiroshima y Nagasaki juntos, ¿no? ¿El gobierno alemán, señor Garriga, cómo reaccionó ante los bombardeos? ¿Hizo algún comunicado? No, daban el comunicado militar y nada más, ¿no? Esto es el punto débil del pensamiento militar de Hitler, que no pensó que construía una fortaleza pero sin techo, ¿no? Entonces por el techo lo atacaron, ¿no? Ahora yo debo de decir una cosa, que en Berlín
hubo mucho menos bajas porque los niños habían sido evacuados ya, ¿no? Ya temían el bombardeo. Bueno, después de Hamburgo y de Ya. Colonia ya evacuaron a muchos niños. En cambio, en Dresden no solo había los niños de la ciudad, sino que estaban todos los miles y miles de refugiados del este que ante el avance de los rusos estaban en Dresden. Y además hay otra cosa que se ha discutido mucho. Parece ser que Dresden hubiera sido la capital de la zona de ocupación rusa en Alemania. Y los rusos han acusado a los ingleses de haber bombardeado Dresden para que ellos no tuvieran un espacio elegante y cómodo para su control de la Alemania vencida. ¿Qué rigor histórico cree usted que tiene esto? Bueno, veremos cuando se vayan publicando los documentos. Documentos. Ahora se publican documentos de hace 30 años, ¿no? O sea, cosas de 42 ultra secretas se han publicado hace 2 o 3 años. ¿Su opinión como historiador cuál es? Bueno, Sobre este punto de la sí, elección sobre de este Dresden. punto de la elección de Dresde. Es posible que haya alguna razón de este orden. Ahora, no me parece muy razonable porque el acuerdo de bombardear las ciudades importantes, vamos, dar prioridad, ¿no? Es que en estos meses de la primavera del 45 se bombardearon los aeródromos, se bombardearon montones de cosas, pero dar prioridad a las grandes ciudades es un acuerdo de Yalta, y entonces ahí estaban los rusos también, ¿no? ¿No habrá jugado parte también el afán de demoralizar a la gente, como ya iba hacia el final la guerra? A mí me gustaría añadir algo sobre la reacción oficial Sí. de los alemanes. Yo creo que casi nunca, bueno, decían que había un bombardeo en tal ciudad, pero sin dar detalles. Y es que al empezar la guerra, el mariscal de aire, Göring, había dicho que yo me voy a llamar Hermann Mayer, como Juan de España, si un solo avión inglés o americano pasa por el espacio aéreo de Alemania y después pasaron tantos y hubo tanto daño y entonces él tenía que callarse, ¿no? ¿Y por qué pasaron tantos? ¿Qué hacía entonces la aviación alemana? Bueno, hay ¿Y que qué ver hacían las defensas antiaéreas? que los británicos lo que sí aplicaron pues es la teoría de todos los tratadistas, digamos, o estrategas, ¿no?, de la aviación anteriores a ellos. O sea que Inglaterra, por ejemplo, pues quizás el padre o el avanzado de lo que significa en el poder aéreo, en la aviación, ¿no?, de la fuerza de destrucción fue Trenchard, o sea, un británico de la Primera Guerra Mundial, que cuando vio los primeros bombardeos de los Gotha en Londres, pues él pensó que era el verdadero empleo del arma aérea tendría que ser atacando al corazón del territorio enemigo, ¿no? Entonces todos los grandes pensadores, como ha habido, como Dowett, como Mitchell, como Seversky, pues todos han, vamos, es algo como digamos sin lugar a dudas, de que el verdadero empleo del poder aéreo es atacando primero el poder aéreo del adversario, el poder militar, vamos, pero en particular el poder aéreo, antes de que le ataquen a uno, y luego llevar la guerra a destruir la capacidad militar, la capacidad económica, socavar la moral del adversario, minar su resistencia. Entonces, claro, los alemanes, que cometieron un grave error, porque la aviación alemana era una aviación concebida por Goering de cooperación aeroterrestre, o sea, de apoyo al ejército de tierra. Un avión como un cañón. Exacto, era prolongar la acción del ejército de tierra simplemente. Entonces no tenía bombarderos de capacidad como posteriormente desarrollaron los británicos o los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces no tenían medios suficientes, porque los bombardeos, o sea, Coventry, que se ha hablado tanto de Coventry, en Coventry no murieron más de 500 personas. A pesar, el de Rotterdam, que se habló de miles y miles, murieron 1000 personas. O sea que Alemania, cuando los rusos ya atacaron por un lado, empezaron los bombardeos norteamericanos y los bombardeos británicos, lograron obtener la superioridad aérea. Es decir, que Alemania no pudo obtener la superioridad aérea, se tuvo que poner a la defensiva. Entonces, esto facilitó indudablemente la acción del bombardeo de los aliados. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, a mí ¿por me qué? gustaría añadir algo sobre esto. Bueno, es que el ataque aliado tiene dos fases completamente diferentes. O sea, hay una fase inicial que dura hasta el 44, diríamos, que realmente la base del bombardeo es bombardeo nocturno del mando de bombardeo británico, porque no pueden ir de día, porque si van de día los derriban todos. Esto es la pregunta. Concretamente, Sí. hay uno de los primeros raids diurnos de los Lancaster, el magnífico avión que el mariscal Harris dice que es lo mejor que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pues fueron una vez 12 Lancaster a bombardear una fábrica de motores MAN para los submarinos a Augsburgo, fueron 12 y volvieron 5.
Y además dice, el mariscal Harry dice, y hubo mucha suerte, hubo muy pocas bajas. O sea, que él creía que iba a perder, si no, los 12-10, ¿no? Y 7. Entonces, en esa época era muy difícil. La caza alemana era muy potente de día. De noche también. Pero los ingleses iban, en la técnica radar, iban muy adelantados. El radar lo tenían en los dos bandos, pero los ingleses siempre iban por delante. Concretamente, la longitud de onda es muy importante para la precisión. Entonces, cuando los alemanes andaban con longitud de onda de metro, los ingleses andaban en decímetro. Cuando los alemanes pasaron al decímetro, los otros fueron al centímetro. Vamos, esto en un aspecto. Y luego, en general, en toda la técnica de guiado por radar, de tener un radar panorámico, de localizar el objetivo. Entonces, iban siempre los ingleses por delante. ¿Por qué era tan bueno el Lancaster? ¿Qué tenía? Bueno, el Lancaster era un avión relativamente pequeño y que tenía una capacidad de carga enorme, tenía un techo altísimo. Y además tenía unas compuertas muy grandes, porque esas bombas de 4 toneladas que los otros aviones no llevaban, él las llevaba. Si me permite, el Lancaster es curioso que fue desarrollado a partir de un bimotor de bombardeo británico que fracasó, que fue el Manchester. Sí. Entonces, poniéndole 4 motores y reforzando la estructura, se encontraron los británicos que un avión que podía llevar nada menos que hasta 8 toneladas de bombas a 2000 y pico de kilómetros. Y aproximadamente unas 3 o 4 toneladas a 4000 kilómetros. Y se encontraron con el mejor avión de bombardeo, quitando la Fortaleza B-29 o norteamericana del Pacífico, de Europa, ¿no? O sea, que tenía una capacidad de destrucción... Es que era un avión relativamente pequeño, fue inicialmente bimotor. Eso tenía una potencia extraordinaria, y entonces la relación peso-potencia era muy buena, tenía mucho techo, iba muy lejos y llevaba mucha carga para lo pequeño que era. De alguna manera, don Ramón, a la población alemana podía confiar en su arma aérea. Es decir, en esas bravatas de Goering, o en que los cazas fueran capaces de disuadir a los bombarderos de llegar. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el grado de confianza que tenían ustedes que estaban en Berlín? Bueno, no, en la propia defensa. La gente veía lo que pasaba, pero hay que tener en cuenta que entonces escuchar la radio enemiga Claro. se pagaba con la pena de muerte. Himmler impuso la pena de muerte cuando hubo los bombardeos grandes. O sea, el señor que había escuchado la radio de Londres y decía al vecino, pues han hecho esto, este hombre se exponía que si era denunciado, lo mandaban a un campo de concentración o le aplicaban la pena de muerte. O sea, había un silencio absoluto. O sea, había las bombas de los ingleses y las bombas de Himmler. Y las dos eran mortales. Entonces, ¿qué falló en la defensa alemana? ¿Cómo fue posible esta penetración tan tremenda? Bueno, la defensa alemana... Alemania se había encontrado ya puesta a la defensiva con motivo de los bombardeos británicos y de caer la guerra a la Unión Soviética. Entonces, tuvieron que dedicar el esfuerzo en la industria aeronáutica a construir cazas. Y es curioso que cuanto más intensos fueron los bombardeos de los aliados contra Alemania, mayor fue el número de producción de cazas alemanes. En el 44 es el récord de producción de la industria aeronáutica alemana. ¿Por qué falló la caza alemana? Pues al principio falló y no falló. O sea, la caza alemana se vio sorprendida muchas veces, pero otras muchas veces también sorprendió ella a los aliados y le ocasionó graves pérdidas. Como decía antes el señor Salas, pues los británicos no podían atacar de día. Los norteamericanos que se empeñaron en querer atacar de día lo pagaron muy caro, porque la caza alemana era muy eficaz, ¿no? ¿De día? ¿Perdón? De día. Bueno, de día, y luego el Messerschmitt 110 de noche fue muy eficaz porque llevaba un radar ya nocturno de ataque. Detectaban además los radares que llevaban para el bombardeo sin visibilidad de los británicos, lograron detectarlo y les emplearon unas pérdidas también muy elevadas. O sea que lo que ocurrió es que en la campaña, de bombardeo sobre Alemania, hay una campaña sobre las grandes ciudades, que comenzó por ejemplo con Colonia, Hamburgo, Berlín y Dresde, y hay una serie de objetivos militares, puramente militares, que tuvieron una trascendencia enorme, que fueron la producción de las plantas sintéticas de combustible. Entonces, al final, la caza alemana tenía el combustible justo para volar y tuvo que suspenderse hasta los programas de entrenamiento de los pilotos. Las Panzerdivisionen estaban paradas porque no tenían combustible. Entonces, la caza no podía muchas veces ni despegar porque no tenía combustible. En particular, en el de Dresde, cuando se produjo el primer ataque, como fue rota la comunicación con Berlín, tenían un escuadrón de defensa en una base que estaba a 5 kilómetros y los pilotos vieron impotentes como no llegaba la orden de Berlín de despegue y cómo machacaban la ciudad. O sea, la industria, la caza alemana se encontraba en inferioridad de condiciones porque los pilotos ya no eran los mismos, pero sobre todo era que a costa de graves pérdidas, porque no hay que olvidar que los pilotos del mando británico, me parece las tripulaciones perdidas o no, tripulaciones, el número de pilotos se eleva a casi 50.000 hombres. O sea que hay que ver lo que supone la pérdida de vidas humanas del mando estratégico o del mando de bombardeo británico. O
sea, que la caza alemana estuvo a la altura de la circunstancia. Lo que pasa es que al final fue perdiendo fuerza y perdiendo agresividad y por falta de tripulaciones, por falta de medios, ¿no? Don Ramón, ¿quién cree usted que apretó el botón? Es decir, ¿quién dio la orden de desencadenar tal infierno? Esto no se puede decir esto. Bueno, los generales hacen la guerra, tienen sus cartas y las van jugando. Esto está claro, ¿no? Sin embargo, hay un hombre que es el que aparece como culpable, que es el mariscal Harris. Sí, bueno, Harris él ha escrito un libro explicando con mucho detalle toda la ofensiva del mando de bombardeo. Claro, evidentemente el motivo fundamental del libro es culparse, claro. Pero lo explica con mucho detalle y él primero dice, él tomó el mando de bombardeo, él le encomendaron el mando a final de febrero del 42. Ya en esa época se habían bombardeado muchas ciudades con muy poca eficacia, pero se habían bombardeado. Además, el antecesor, que luego fue el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas Británicas, Portal, era sido su antecesor en el mando y había dado la orden de bombardear. Y además se había producido la conferencia de Casablanca, donde se había tratado el tema. Es cierto que allí no hubo unanimidad, porque los norteamericanos insistieron en bombardear de día, porque se creían que era lo mejor. Y los británicos insistieron en bombardear de noche porque sabían que no podían ir de día. Pero vamos, la Conferencia de Casablanca autorizó los bombardeos de ciudades. Ahora, cada fuerza aérea siguió su camino. La británica se especializó en bombardear por la noche y la norteamericana insistió en el día. Le fue muy mal hasta principio del año 44. Y yo creo que un factor decisivo en que se impusiera claramente los aliados fue la aparición del caza Mustang. El Mustang era un caza de una gran radio de acción. Entonces podía acompañar a los bombarderos, llevaba un depósito suplementario, claro que en la primera parte del recorrido era el que consumía, lo tiraba, y sin el depósito suplementario era un caza tan bueno como los alemanes y podía penetrar profundamente hasta donde penetraban los bombarderos. Y llegaban unas cantidades inconcebibles. A Berlín pues iban 600 fortalezas volantes con 1000 Mustang, y todo el mando de caza de la alemana de la defensa tenía 600 cazas para concentrar, y venían en una formación 1000 Mustang. Entonces los Mustang ganaron. Yo creo que a pesar del mando de bombardeo, el mando de bombardeo ganó por los Mustang. Opinión, Elizabeth. Su opinión sobre sobre Arthur Harris en este momento, su opinión sobre quién desencadenó, a la luz ya de los años que han transcurrido, quién desencadenó estos ataques. Eso la verdad no lo sé. Históricamente, yo se lo voy a contar. Sí. Terminada la campaña de Francia, Hitler espera hacer la paz con Londres. Tanto es así que intenta raptar al duque de Windsor, que está en Lisboa, que es toda una novela, y Churchill lo manda a las Bahamas para sacarlo de Europa, ¿no? Y cuando él ve que no puede llegar a la paz, entonces empieza la Luftwaffe contra Londres, pensando que así obligaría a Churchill a pedir la paz. Esto es la cosa, el comienzo de la guerra. Si me permite un momento, en realidad el primer bombardeo que hay en la guerra sobre una ciudad, sobre Londres, lo iniciaron los alemanes. Al día siguiente los británicos contestan en el verano del 40 bombardeando Berlín, ¿no? Hay una teoría bastante extendida y quizás admitida de que fue una especie de trampa tendida por los británicos, porque los británicos estaban empeñados en la defensa del canal con la batalla de Inglaterra. Entonces, para desviar la atención de los bombarderos alemanes y que no destruyeran las bases donde estaban los aviones de la caza británica, entonces vino muy bien a los británicos tenderle esta trampa a Hitler, porque así Hitler entonces devolvió el golpe otra vez contra los británicos. Así fue al principio que los medios de bombardeo eran menores, ¿no? La caza británica quedó libre de los bombardeos, o sea, sus bases, y pudieron emplearla más decisivamente contra la caza alemana y a imponerse en la batalla de Inglaterra. Pero en el caso quizás de Dresde, como decía antes el señor Salas, la conferencia de Yalta, luego Stalin y los rusos han dicho que ellos no tuvieron culpa, pero pidieron quizás una acción sobre Dresde, Leipzig y Berlín, o sea, las principales ciudades alemanas que estaban en aquel momento más próximas a la zona soviética, ¿no? Y Dresde en particular fue una ciudad mártir porque a los 600.000 habitantes de Dresde se habían unido 700.000 o 800.000 refugiados que venían a los rusos al cruzar el Oder. Churchill en su memoria solo cita un renglón, o renglón y medio exactamente, de Dresde. No nombra nada más que hubo un ataque contra Dresde. El mariscal ¿No cita Harris ninguna cifra de nada? no dice nada más que eso, que hubo un ataque contra Dresde y tal. El mariscal Harris no da ni cifra tampoco. Los norteamericanos en un informe oficial
que dan todos los datos hasta el año 45. De Dresde no lo vuelven a citar. Es decir, que todo el mundo se sintió un poco quizás avergonzado de que una ciudad de refugiados, una ciudad que no tenía importancia realmente militar, nudo de comunicaciones, sí importantes, sin artillería antiaérea. Me parece que el señor Salas dijo antes porque la artillería antiaérea había sido llevada contra los rusos, porque el cañón antiaéreo alemán 8,8 era muy efectivo contra los carros de combate soviéticos. O sea que era una ciudad que, hasta tal punto que no hubo reacción de la flak alemana. O sea, la artillería antiaérea alemana ni se empleó siquiera, ni la caza. Y los propios pilotos, luego los pilotos muchos no fueron informados realmente dónde iban, ¿no? O sea, en el briefing que se le dio el ataque a Dresde, pues fueron, digamos, engañados, pero no se les dijo que iban a una ciudad no abierta, pero una ciudad sin defensa alguna, ¿no? Por lo tanto, quizás fuera el mando político. O sea que usted decía antes de los militares, no. O sea, en la guerra, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, la guerra la dirigen los políticos. Los militares son meros ejecutor de las órdenes del poder político. Volviendo a las palabras del mariscal Samby, él dice, como un poco defendiendo a Sir Arthur Harris, dice: nuestro papel consistió en efectuar lo mejor posible, eso sí, y dentro de nuestras competencias, las órdenes que nos fueron dadas por el Ministerio del Aire, quien a su vez se limitó a transmitirnos las instrucciones que había recibido de los altos responsables de la dirección de la guerra. Bueno, además hay una cosa clara: si hubiera sido una decisión exclusiva de Harris, hubiera bombardeado el mundo bombardeo, pero no hubiera repetido el bombardeo al día siguiente y al otro la 8ª Fuerza Aérea. Tiene que haber un mando superior que ordene. O sea, Harris hace el ataque más duro, evidentemente, pero se repite y se tripite por la 8ª Fuerza, que no está bajo sus órdenes. Luego, no es la autoridad máxima que decide. Sin embargo, Harris parece como si quedara un poco condenado hasta por sus propios compatriotas, ¿no? O sea, ha habido ahí una campaña contra él. El mariscal Harris se fue, al final de la guerra, el gobierno británico elevó a la categoría de mariscales a 4 generales de la Fuerza Aérea, de la RAF, la Fuerza Británica, y el mariscal Harris no se le dio ninguna distinción. Entonces este hombre se fue a Rhodesia, poco más o menos que de granjero, y merced a la gran campaña hecha por todos los hombres que estuvieron a sus órdenes y por todos los sectores militares británicos, con motivo de la coronación en el año 51, pues se le hizo barón y se le ascendió al grado de mariscal. Yo creo que el mariscal Harris pues, fue un hombre honesto, que intentó cumplir con su deber. Hay que ponerse en el caso de una guerra, por desgracia, total, y que él tiene que luchar por la victoria de su país. En este sentido, pues quizás eso, indudablemente Dresde fue una ciudad víctima, una ciudad inocente, sin culpa, pero yo creo honradamente que la decisión y la responsabilidad recayó en la Dirección Suprema de la Guerra, de los aliados. O sea, el presidente Roosevelt, por ejemplo, pues se negaba a acceder a las peticiones de Churchill de que no se bombardearan las ciudades francesas. Roosevelt decía que había que bombardearlas porque había que facilitar el avance aliado. O sea, no era el mariscal Harris, una palabra el que decidía. Si hubiera que hacer un balance a la vista del tiempo de lo ocurrido, de estos hechos de guerra, ¿cuál sería? Es decir, ¿se pudo haber justificado? ¿No es justificable? Bueno, yo creo que en cierto modo sí justificable, porque yo creo que un objetivo de estos bombardeos fue dañar, o si era posible, paralizar la capacidad productora en Alemania, en los centros industriales, y por parte lo lograron, tanto por destrucción de las instalaciones industriales como por destruir las casas de los obreros, porque casi siempre los obreros viven cerca de las fábricas y ellos fueron los primeros afectados, aparte de las instalaciones industriales, de estos bombardeos. Y yo creo que eso, aparte de otras cosas quizá más significantes, ha sido un objetivo. Bueno, Harris dice en su libro claramente que ellos comprobaron la experiencia que tuvieron ellos de los bombardeos alemanes sobre Inglaterra, particularmente el de Coventry, que fue en el que, aun cuando hubo pocas víctimas, una ciudad relativamente pequeña, pero es en el que se consiguió un efecto destructor más importante, una alta temperatura, un principio de tifón, como en Hamburgo y Dresde, porque hubo una concentración en el espacio, o sea, llegaron las masas de aviones prácticamente y concentraron un área muy pequeña, muy intensamente. Entonces, ellos comprobaron que aun cuando las industrias de producción de guerra habían sido dañadas en un porcentaje muy pequeño, creo que cita el 6%, sin embargo, la pérdida de la caída de producción durante 2 meses llegó a 1/3. O sea, se perdió 2/3 de capacidad de producción, aun cuando la propia industria no había sido afectada, pero había sido afectado el tendido eléctrico, la tubería de agua, el saneamiento, todos los servicios comunes, los transportes y las casas de los obreros, claro. Entonces aquel señor tenía que preocuparse de buscarse una nueva vivienda, llevar a su familia y no iba a trabajar. Entonces ellos comprobaron que era más efectivo para disminuir la producción
bombardear las ciudades que bombardear las fábricas. Y Harris, que desde luego era bastante intransigente en sus puntos de vista, dijo que aquello era lo más eficaz y lo defendió a capa y espada, eso es evidente. Pero convencido que era lo más eficaz, y él además justifica que así ahorró muchas vidas, porque dice que él mató a 200.000 personas, pero ahorró la muerte de 2 millones en el desembarco en Normandía, que hubieran muerto si no. No sé, son unas cuentas que hace él. Es demasiado matemático hablando de vidas humanas. Por supuesto. Su opinión, don Ramón. Mi opinión, que son unas páginas muy tristes, porque se ve que el progreso técnico se ha utilizado para sembrar la matanza en las poblaciones civiles que no tienen que ver nada con las guerras, y lo que quieren es la paz y la tranquilidad. O sea, si el progreso humano sirve para destruir, las páginas estas son muy tristes. Y yo creo que un día de Harris y Truman y de toda esta gente, Truman es de la bomba atómica, ¿no? Pues estos un día en la página de la historia se escribirán con letras bastante negras. Su opinión, teniente coronel. Bueno, indudablemente, a la luz de los documentos históricos que se conocen, la historia la escriben los vencedores. Entonces, hasta ahora, pues conocemos más o menos los excesos que pudieran haber cometido, por ejemplo, Alemania y Japón. Normalmente, los excesos cometidos por las fuerzas victoriosas se conocen poco. Nunca se habla mucho de Katyn, no se habla de Dresde, no se habla, por ejemplo, que los norteamericanos en un bombardeo de Tokio mataron 83.000 personas con arma convencional, y solo se habla de Hiroshima y Nagasaki. Como decía el señor Garriga, es una página triste de la historia, pero por desgracia la guerra es así, y hay que mirar ahora, quizás con mayor perspectiva histórica en el tiempo, por los responsables de ello. Yo creo que mientras el hombre se exista sobre la tierra, desgraciadamente, y tenga un medio de destrucción, ese medio de destrucción será empleado. Aquí queda ya, para terminar, queda algo que parece como latente en toda esta explicación magnífica que nos han dado ustedes. Si estamos ahora tan horrorizados con la potencia nuclear, con el poderío militar por vías nucleares, aquí está el ejemplo de Dresden y de Berlín para demostrar que con armas convencionales se puede matar más gente que en Hiroshima. Entonces, ¿por qué se sigue la política de la desnuclearización? Si la arma convencional puede hacer tanto como el arma atómica. Pero se hace lo mismo con un aparato Claro. y con una bomba, lo que antes se hacía con miles. Sí, pero de- también ahora se pueden fabricar muchos más miles de aviones que antes, probablemente. Sí, de acuerdo, pero son 2.000 aviones, hicieron desde algo más que un avión en Hiroshima, claro. Vamos, en realidad la pregunta es, ¿ha cambiado de algo la estrategia militar? Los resultados de estos bombardeos. Yo creo que sí, porque es que es Yo claro, creo que las armas nucleares, como los gases que no se emplearon en la guerra por miedo de las consecuencias. Y yo quiero ser optimista y pienso que las armas nucleares no se emplearán por miedo a las consecuencias. O sea, que nos queda el consuelo de poder morir. No, Con solo la bomba no estoy muy nuclear. de acuerdo con usted y le voy a decir por qué. Una confrontación nuclear a nivel de Estados Unidos y la Unión Soviética quizás no exista nunca por el temor. Pero desgraciadamente sí los europeos, en una guerra un poco ya en el campo nuclear más limitado, podremos ser las víctimas, porque, comprenderá usted, si en un ataque que se librara en Europa y se llegaran a emplear armas nucleares, aunque fueran tácticas, los que pagaríamos las consecuencias seríamos los europeos, ni los rusos ni los norteamericanos. Pero en Europa, desgraciadamente, yo creo honradamente que en caso de un conflicto, aunque fuera limitado, el arma táctica nuclear se emplearía. Y entonces el que seríamos víctimas serían los alemanes, los italianos, los españoles, los franceses, etcétera, etcétera. Espero que no. Ojalá. Y le voy a decir una cosa. A mí Durante los francamente me primeros da meses, escalofríos cuando leo de estos planes tácticos y siempre se trata de Europa como campo de batalla. Y a mí me da escalofríos. yo digo que en los primeros meses de la guerra, en septiembre, octubre y noviembre, llegué a tener en mi casa, creo, 10 o 12 máscaras antigas. Cualquier cosa te daban enseguida. Vamos a ver tal cosa, te daban una máscara antigas. Y ustedes se acordarán, Chamberlain con su máscara antigas y su paraguas. Y en toda la guerra no se disparó un solo gas, porque era una cosa demasiado terrible. O sea, si se emplea el arma nuclear contra una cosa, hay la represalia. Quizá la Entonces, cosa más terrible no es en las consideraciones de los militares, que
es un arma demasiado terrible, sino que los dos lados lo tienen. Pero Yo nosotros creo no que tenemos realmente los capacidad. gases no se utilizaron no porque eran muy terribles, porque no servían para nada. Sí, que de la Primera Guerra Mundial Sí, demostró. se los Yo emplearon creo que se pudo lanzar. y no decidieron nada, Yo creo que se pudo lanzar las bombas atómicas sobre Japón porque los japoneses no tenían porque no bombas tenían, atómicas. claro, por supuesto. Usted puede quizás ver que Francia, por ejemplo, una de las razones de retirada de la OTAN es porque ellos no están seguros de que en caso de una guerra en Europa, los Estados Unidos defiendan Europa como si fuera el territorio norteamericano. Entonces, por eso le digo que entre las dos potencias no habrán un bombardeo nuclear recíproco. Pero, por desgracia, quizás la guerra se decida en Europa a costa nuestra. Sí, lo cierto es que esto, la mayor matanza de toda la Segunda Guerra Mundial, tuvo como escenario precisamente Europa. Y no aldeas olvidadas ni campos por ahí con objetivos militares, sino ciudades que eran verdaderos monumentos como podía ser Colonia. Ahí queda todavía hoy esa huella de esa catedral ennegrecida, que sería como un monumento pensante, aunque no sirva para esto. Y ahí queda, efectivamente, la Europa destruida como escenario que siempre se ha utilizado, al menos de unos años a esta parte. Nada más, han pasado por el programa unas páginas muy tristes, muy vergonzosas, una vergüenza que cubre incluso a los mismos que las han realizado, tan culpables los de un lado como los del otro, pero ahí están esos cientos de miles de víctimas que murieron, algunos sin saber ni el porqué ni el cómo, en un huracán de fuego y de viento, asfixiados, bajo escombros, en fin, los 100 y pico mil muertos de Dresden, que no se habló tanto de ellos como de los de Hiroshima, a pesar de que eran muchos menos. Solamente, si se permite esa comparación, 71.000 muertos en Hiroshima y, sin embargo, en Dresden, 135.000 personas. Nada más. Muchas gracias por sus testimonios y a ustedes por servirnos. Buenas noches.